Estamos en esta serie en Hebreos y espero que el mensaje de la semana pasada, les decía yo que es muy interesante que Hebreos empieza a hablar de Cristo y empieza a hablar de Cristo sobre la base de la muerte. Entonces, siguiendo el progreso de cómo va el libro de Hebreos, hablando del ministerio de Cristo para nosotros y por su encarnación, está curioso que no es al final donde aparece su muerte, sino es al principio. Y bueno, lo vimos la semana pasada, un mensaje muy sobrio. El mensaje del día de hoy es un poco menos sobrio, porque vamos a ver el sacerdocio de Cristo, del cual estábamos cantando. Él fue exaltado como sacerdote. Entonces vamos a leer a partir del versículo 14 del capítulo 4 y vamos a continuar leyendo el capítulo 5 hasta el versículo 4, hasta el versículo 10, perdón. Espero que hayan recibido esa información correctamente, los de la proyección. Es del 4:14 hasta el 5:10. Ok, entonces si vamos orando para poder leer. Padre, te damos gracias por esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque el regalo más grande que hemos podido recibir es que tú diste a tu Hijo como nuestro regalo para librarnos de la muerte eterna, Señor, y para darnos vida. Él murió para que nosotros viviéramos. Él se humilló, Señor, y se hizo como nosotros para que nosotros también fuéramos transformados y hechos en semejanza de Él. Señor, Él padeció para que nosotros no padeciéramos el castigo eterno. Gracias, Señor, por el regalo que es Cristo para nuestras vidas, porque Él es la máxima expresión de tu gracia para nosotros. Tu favor se mostró en que desde antes de la fundación del mundo, antes de que nos hicieras, antes de que nos escogieras, Señor, tú ya habías preparado a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Te pido que nos bendigas el día de hoy y nos reveles lo que es difícil para nuestra mente entender. Que tú, Señor, hables por medio de tu palabra, nos hables y nos instruyas, Señor, y nos guíes. Y que lo hagas por medio de mis palabras, Señor, que tú las uses para comunicar tu verdad. Ayúdame, oh Dios, porque en mi debilidad, Señor, en mi flaqueza, no soy apto para esto, excepto con lo que tú me hagas apto. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer entonces Hebreos 4:14 hasta el 5:10. Es una sección un poquito larga, pero creo que vale la pena que la leamos toda. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón.
De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La semana pasada vimos que la encarnación era necesaria porque la muerte tenía que ser derrotada. Y Cristo muere para que nosotros podamos tener vida, y esa es la mayor muestra de gracia de Dios que puede habérsenos dado. Cristo se encarnó además para participar de carne y sangre, y eso significa que vino a morir, y al morir como nuestro hermano, abrió el camino para que seamos hechos hijos de Dios. Él vivió lo nuestro para que nosotros seamos hechos como Él, vivamos como Él y gocemos de lo suyo. Ahora, vamos a seguir viendo la encarnación y por qué la encarnación era necesaria, porque este misterio, esta realidad incomprensible, inconcebible inclusive, ¿verdad? Que el Dios eterno se hizo carne. ¿Cómo fue posible? No lo sabemos, pero sí sabemos porque la Biblia nos dice por qué era necesaria. Y el día de hoy vamos a empezar a ver que la encarnación era necesaria porque se requería un sacerdote. Y la semana que entra vamos a ver que se requería no solamente un sacerdote, sino se requería un sacrificio. Se requería que alguien hiciera propiciación por nuestros pecados. Esa palabra que aparece en el Nuevo Testamento y que vamos a ver de dónde viene también en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Propiciación quiere decir que nuestro pecado tiene que ser removido, tiene que ser cubierto, tiene que ser quitada la consecuencia del pecado, que era la ira de Dios sobre nosotros. Alguien tenía que venir, y lo voy a poner de esta manera, para arreglar el problema de nuestro pecado, para enderezar, para restaurar una condición de amistad en lugar de la enemistad que teníamos por causa del pecado. Y hoy vamos a ver principalmente esas cualidades de ese sacerdote y la razón y la obra que ese sacerdote viene a hacer. Y como les digo, la siguiente semana veremos lo que ese sacrificio necesario era. Así que voy a ver esto y voy a empezar como un poquito repaso de algo que ya había yo mencionado cuando prediqué sobre el Salmo 110. La necesidad de que haya un sacerdote. La necesidad de que haya un sacerdote es mi primer punto. Este pasaje nos dice que hay una necesidad de que haya un sacerdote que sea apto para representarnos delante de Dios. Y se fijan ustedes, dice todo sumo sacerdote. El versículo 5:1 dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. ¿Para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Un sacerdote es un hombre. ¿Ok? Los sacerdotes, la categoría de sacerdotes pertenecen a los hombres. No más hombres hay sacerdotes. No estoy hablando del orden de hombres masculinos, sino humanos.
Porque el sacerdote es tomado de entre los hombres, entre los humanos, con la comisión de actuar a favor de los hombres. En otras palabras, el sacerdocio es un oficio humano. ¿Okay? Un sacerdote también es alguien que se le ha otorgado gracia y favor delante de Dios. O sea, es un hombre que Dios le ha dado el favor para que él intervenga o hable con él. O sea, se puede acercar a Dios y puede hablar con Dios y puede buscar el favor de Dios. Un autor lo puso así, hace muchos años leí esta descripción de lo que es un sacerdote y dijo: un sacerdote es alguien que es amigo de Dios, muy amigo de Dios y también amigo de los hombres. Es amigo de las dos partes. Es alguien que está en medio de los dos, en medio entre los hombres y Dios, como un intermediario buscando que haya paz entre las dos partes. ¿Y cuál es el problema entre el hombre y Dios? ¿Por qué se necesita que haya un intermediario? ¿Por qué se necesita que haya un sacerdote? Porque se necesita un mediador entre Dios y nosotros por el pecado que ha constituido al hombre como enemigo de Dios. La Biblia nos dice que hay una enemistad entre Dios y los hombres, ya que el pecado ha provocado la ira justa de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, toda la impiedad que está en nosotros, la falta de piedad y la injusticia, la falta de justicia de nuestras vidas provoca una cosa: la ira de Dios. No hay persona que no haya provocado la ira de Dios. Mis nietas tienen 2 años. Y ya a su edad están provocando la ira de Dios. No solamente la ira de su mamá y su papá, pero también la de Dios. Por su impiedad. Y el otro día que estuvimos ahí con ellas me di cuenta, ya se están peleando. Ya se quitan las cosas nomás para que la otra se enoje. Y dice la Biblia, eso provoca la ira de Dios. Nuestro estado natural en la carne, no solamente provocamos la ira de Dios por nuestra impiedad, sino que en la carne nuestra naturaleza es uno de enemistad. Nacemos y somos por naturaleza hijos de ira. Dice Efesios 2:3, entre ellos también nosotros, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. Aquí nadie puede decir, no, es que yo soy una buena persona. Yo no he provocado la ira de Dios. Yo no hago nada malo. Nunca he matado a alguien, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado usted? No, yo nunca he matado a alguien, no soy malo. Pero si tú vives como vivimos todos nosotros en la carne, en las pasiones de nuestra carne, siguiendo lo que nuestra carne nos dicta, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, somos por naturaleza hijos de ira. Nacemos queriendo satisfacer nuestros deseos, no la voluntad de Dios. Y es en lugar de buscar la gloria de Dios, obedeciendo y sometiéndonos a su voluntad perfecta, divina, buena,
nosotros buscamos satisfacernos nosotros mismos. Es el estado natural de los hombres. Y si tú no tienes a Cristo, date cuenta, por tu impiedad, por tu naturaleza, estás bajo la ira de Dios. Hay un problema. Y ese problema no se puede resolver sin que haya un mediador. Necesitamos un mediador, un intermediario que medie entre Dios y nosotros como sus enemigos. Ese intercesor es un sacerdote. Entonces yo voy a hablar de sacerdote y voy a hablar como intermediario, como mediador, como intercesor, e inclusive Primera de Juan lo pone como abogado. Es alguien que está hablando, representando a los hombres y hablando con Dios, como tratando de resolver el problema. Se presenta delante de Dios diciendo: sé que hay un problema, pero mira, vengo a tratar de arreglar esto. Y aboga, intercede, es un mediador. Y Cristo entonces tuvo que encarnarse para poder ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, o sea, aquel que nos puede representar delante de Dios y buscar favor de Dios para nosotros. Cristo es ese que es amigo de Dios, que no ha ofendido a Dios como nosotros, o sea, es impecable Cristo delante de Dios, pero también amigo de los hombres, y que nos entiende, ¿verdad? Y entiende nuestro estado, entiende nuestra condición, entiende nuestras limitaciones, entiende nuestras flaquezas. Por eso es que ese sacerdote es tomado de entre los hombres. Es un fiel representante nuestro. Es capaz de representarnos fielmente porque es uno de nosotros. Por eso es que era necesaria la encarnación. Cristo es uno de nosotros. Salió de nuestras filas, pues. ¿Por qué? Porque vino y se encarnó, y entonces Él no es un ser solamente divino representándonos delante del Padre, sino que es todo hombre representándonos ante Dios. Y eso es lo que vamos a ver, la necesidad de por qué tenía que venir Cristo para ser ese sacerdote mediador, para que entonces nosotros podamos venir a Dios por medio de Él. Y la clave es la palabra por medio. La encarnación era necesaria para que podamos tener un sacerdote intercesor delante de Dios. Y la buena noticia es entonces que Cristo se ha encarnado y podemos ir a Cristo porque Él es nuestro fiel y buen intercesor y sumo sacerdote. Y de eso es de lo que los quiero convencer, que podemos ir. Yo quiero convencerte que vayas a Cristo, porque Él es tu fiel y buen intercesor y sumo sacerdote. Por lo tanto, el siguiente punto, el otro, podríamos decir, ese primer punto fue la introducción. Este punto ya es viendo nuestro texto y volviendo al versículo 14 y 16, que es la sección que nos va a dar lo que nosotros debemos hacer. Dice el 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, o sea que atravesó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos un sacerdote, entonces, que se compadece de nosotros por nuestras flaquezas. Tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros por nuestras flaquezas. Cristo se compadece de nosotros. Quiere decir que le duele nuestro estado de fragilidad y de debilidad.
Él lo sintió en sí mismo y por ello nos mira con comprensión. Cristo es un sacerdote que nos mira con comprensión, no con juicio. Cristo no nos ve de una manera negativa diciendo, no puede ser que estés haciendo esto. Él entiende por qué lo estamos haciendo. Él se identifica, dice la Escritura, con nuestras debilidades y flaquezas. Dice el versículo 5:2, dice, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, porque Él mismo está sujeto a flaquezas. Entonces Él puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque Él está sujeto a esas flaquezas. Eso es un sacerdote. Entiende la debilidad humana, entiende la fragilidad. Les voy a poder decir así, cuando tú pecas de gula y comes de más, porque te da un hambre y tienes un deseo de satisfacer esa hambre, nomás que se te pasa la mano y comes de más, como ya ven que está pasando aquí también en mi caso, Cristo entiende, porque Él pasó 40 días en el desierto sin probar bocado. Él sabe lo que es tener hambre y sabe lo que es tener hambre en extremo y sabe cómo se siente y sabe lo que es que el estómago te jala. También sabe, ¿verdad?, que lo que nosotros experimentamos con la gula es que comemos de más. Y por eso se compadece. Por eso es que nos entiende y puede obrar, como dice, con benignidad. La encarnación entonces era necesaria para que Jesús pudiera representarnos correctamente como uno de nosotros ante Dios. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios. Dios en su bondad, en su justicia, designa un fiel sacerdote para nosotros. No solamente designa a alguien, un intermediario, sino uno que realmente nos entiende. Dios como creador no es como nosotros. Cristo como sumo sacerdote es como nosotros. Aquí la Escritura se lo establece, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces veamos la gracia de Dios, ¿verdad? Él, al encarnarse, ha sido escogido por Dios para que viva con nosotros y vivió entre nosotros, vivió nuestras cosas, para que pueda obrar con benignidad, dice, con compasión. Cristo no es un sumo sacerdote que viene con desprecio para hacia nosotros, porque fue hecho como nosotros. Miren, a veces hay cosas que nosotros vemos que otros hacen y las podemos entender aunque no estemos de acuerdo. O sea, aunque no estemos de acuerdo, decimos, pero lo puedo entender. A veces la cosa llega al extremo, ¿verdad? Y hacemos cosas que no debemos hacer. Yo he hecho cosas que no debo hacer. Y eso me permite, ¿verdad?, también, de alguna forma, como decir, híjole, pues puedo entender cómo esta persona se dejó llevar. E hizo algo que no debía hacer. Pues algo parecido, no exactamente igual, ¿verdad? Porque yo puedo entender lo que hace alguien porque yo también tengo pecado y la otra persona tiene pecado. Pero Cristo, de alguna forma, al experimentar nuestra forma humana, hambre, sed, debilidad, dolor, cansancio, sueño, todas estas cosas, la vergüenza con la que fue avergonzado, cómo lo hicieron sentirse, Él entiende nuestra condición. Y eso es algo que entonces nosotros podemos tener esa confianza, porque Él, al conocer de primera mano nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad,
lo que aquí llama flaqueza, que es lo débil que somos, ¿verdad? La flaqueza humana, la fragilidad humana, Él la entiende. Y por ello, cuando tú vienes a Él, puedes ser honesto, porque Él entiende y conoce tu estado. Y ha sentido en diferentes formas, en carne propia, lo que nosotros sentimos. Vamos a piensen así. Tú te puedes sentir tremendamente solo. Y tú dices que Dios no sabe cómo me siento. Cristo en la cruz exclamó y dijo: todos me han abandonado, no hay nadie aquí. Todos lo dejaron solo en la cruz. Y luego al último dijo Él: Dios mío, ¿por qué me has abandonado tú también? Él conoce lo que es el abandono y la soledad a un grado extremo. Y tú puedes decir: es que hice esto porque me sentía solo. Y entonces fui y acá, etcétera, ¿verdad? Y tal vez hice algo que no debía hacer. Cristo conoce lo que se siente, pero a un extremo, a un nivel que nosotros nunca vamos a experimentar. ¿Se fijan? Porque Él les dijo que Él se ha dolido como nosotros nos dolemos. Él ha sentido lo que nosotros sentimos, excepto que sin pecado, y por ello Él sabe cómo ayudarnos. Entonces el Cristo es un sacerdote misericordioso y fiel, porque dice la Biblia inclusive que fue tentado en todo como nosotros. Fue tentado como nosotros. Eso ahí en el versículo 4:15, ¿se fijaron? Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Quiere decir que fue tentado en todo lo que respecta a nosotros. No fue tentado, eso es lo que algunas personas no entienden y se confunden. Dicen: es que Cristo experimentó todas las tentaciones. No, porque Cristo no tenía pecado natural, no nació con el pecado original. Entonces no tenía una carne pecaminosa con deseos pecaminosos. O sea, su tentación nunca vino de adentro, su tentación siempre vino por fuera. Nosotros experimentamos otro tipo de tentaciones, son tentaciones perversas, ¿verdad? Porque nacen de nuestros deseos pecaminosos. Pero Él fue tentado en todo lo que respecta a nuestra naturaleza humana. Y la cosa es que fue tentado de una manera similar, excepto que en un grado mayor. Él tiene conocimiento de toda tentación humana, excepto de aquellas que provienen del pecado en sí. Por eso la excepción inmediatamente en el pasaje dice: pero sin pecado. Y un pasaje anterior, en el capítulo 2, y quiero que lo leamos ahí en el 2, versículo 17, dice así: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y luego dice el 18: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo fue tentado en el sufrimiento. ¿Recuerdan ustedes dónde fue tentado Jesucristo por el diablo? En el desierto. Satanás lo tentó ahí, estando Él en un grave estado de fragilidad, en un ayuno de 40 días. Y nosotros estuvimos en ese desierto. En ese desierto no hay una hierba, no hay nada más que tierra y piedras. Es una cosa
realmente tremenda. Nosotros aquí vivimos en el desierto, pero si tú vas aquí al desierto de Chihuahua, de perdida, hay unos mezquitillos ahí, hay unas gobernadoras, ¿verdad? Allá no hay nada, nada. Y ahí estuvo él 40 días y 40 noches para hacer. Lo llevó el Espíritu Santo para que fuera tentado por Satanás. Sara, Cristo experimentó una tentación en mayor magnitud. Así como les decía ahorita el ejemplo de la gula. Tú puedes haber comido el día de ayer y el día de hoy te da tantita hambre y vas y te atascas un medio pastel. Cristo lo experimentó habiendo ayunado 40 días. Y el Satanás le dijo, dile a la piedra que se convierta en pan. Sabiendo que el hambre que tenía él ya estaba literalmente un día más y Cristo muere. O sea, a ese grado era el hambre. Él fue tentado en el sufrimiento más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Fue tentado además en su obediencia al estar en agonía en Getsemaní. Él le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Y dice que estaba en tal agonía. Imagínate tú, ¿cuántos de aquí, si yo les dijera, a ver, levante la mano a aquellos que han sido tentados a nivel de agonía, donde han estado sudando sangre? O sea, ahí estaba el destino humano. Él tenía que tomar la decisión de obedecer al Padre y de ir a la cruz para asumir su posición como intercesor, como sumo sacerdote. Pero eso significaba que él iba a tener que romper y ser abandonado de la persona que más quería, de todo lo que él amaba, de todo lo que representaba ser Dios. Él iba a tener que negarlo. Iba a tener que morir siendo el Hijo de Dios. Su tentación no se puede comparar con la nuestra. Él, al no tener ese corazón impuro como nosotros, fue tentado al máximo y resistir hasta el final. Véanlo así. Si tú tienes un trapo, lo mojas, ¿ok? Ese trapo mojado, una toallita mojada, si tú la empiezas a exprimir, con poquita presión ya le empieza a salir el chorro de agua, ¿verdad? Le sigues apretando y le sigue saliendo, menos. Le aprietas más y le sale todavía. Pues nomás para que entiendas, ¿verdad? Nosotros somos la toallita y nos aprieta la tentación y luego soltamos el agua. Cristo fue tentado al máximo. O sea, Cristo era la toallita y fue apretado y apretado y apretado y apretado y nunca soltó el agua. O sea, apretaron al máximo y no pecó. Entonces, cuando venimos y le decimos al Señor, Señor, es que tú no me entiendes, Señor. No sabes lo que se siente. No, sí sé lo que se siente. Tú eres el que no sabes lo que yo sentí. Por eso es que podemos venir a Él y entender y ser entendidos, ¿verdad? Porque Él resistió al máximo hasta el final, recibió el impacto completo de la tentación. Por tanto, en esta primera sección vemos nosotros dos imperativos. En todo lo que yo leí, nomás hay dos imperativos, dos verbos imperativos. En el versículo 14 dice, teniendo pues un sumo sacerdote, y está este verbo imperativo, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Está diciendo que esa verdad de tener un sumo sacerdote debe llevarnos a confiar completamente en este sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que debemos agarrarnos firmemente. Que
que vivamos dependiendo de su intercesión misericordiosa. Quiere decir que nosotros tenemos que confiar, ¿verdad? Retengamos nuestra fe, es algo que es por fe, es donde nosotros vengamos en confianza, ¿verdad? Ante Él. Y el segundo imperativo en el versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza. Es como si Pablo estuviera calificando cómo es que debemos retener la fe. Cómo es que tú debes de agarrar esa fe y tomarla y tenerla, retenerla. ¿Cómo? Te dice cómo. Lo hacemos por medio de acercarnos confiadamente a su trono de gracia para recibir misericordia y ayuda oportuna. El contexto es la tentación. Nuestro sacerdote nos ayuda en nuestra propia tentación. Y si hemos caído en ella, es misericordioso al tratar con nosotros y ayudarnos en nuestro pecado. La misericordia es no recibir lo que mereces. Cuando te acercas al sumo sacerdote, no recibes lo que mereces, recibes ayuda, recibes comprensión. Merecemos ira, pero nuestro sacerdote no nos responde en ira, responde en misericordia y ayuda oportuna. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás en tentación? Piensa, porque a lo mejor nunca piensas lo que debes hacer cuando estás en tentación. Cuando estás siendo tentado a hacer algo que no debes hacer. Y las tentaciones vienen de diferente manera, pero todo siempre es un deseo. Es un deseo que te está empujando a que tú lo satisfagas. Y puede ser un deseo de desquitarte con alguien. Puede ser el deseo de revelar un secreto, de entrar en un chisme, en una murmuración. Puede ser un deseo de que te cae mal una persona porque trae algo que tú no tienes y a ti te gusta. Puede ser un deseo de una codicia, ¿verdad? Que tú ves a alguien que está siendo honrado y reconocido y tú dices, yo también hice eso y a mí nadie me está honrando y no me está. Ahí estás siendo tentado. Siendo tentado que en lugar de tú honrar a la persona, estás tú con amargura, juzgando, estás tú siendo tentado a juzgar, estás siendo tentado a la envidia, estás siendo tentado a muchas cosas. Entonces tú puedes ser tentado a la lujuria. Dice, por ahí escuché, ¿qué hacía Jesús como hombre cuando veía a una mujer hermosa? Lo que no hacía es tener lujuria. Entonces es incorrecto que un hombre culpe a una mujer de alguna manera provocar una tentación en su vida. El problema es del que está siendo tentado. Eso no quiere decir que las mujeres deben entonces vestirse o actuar de cierta manera para despertar esos deseos, ¿verdad? Que eso es lo que luego la mujer está siendo tentada a querer atraer la atención, a la inmodestia, ¿verdad? La modestia es la modestia es no buscar la atención de los demás sobre tu persona. O sea, piensen, ¿qué haces cuando estás en tentación? Lo resistes, dices, no, vete tentación, uy, ¿verdad? Demonio feo, vete, ¿verdad? Lo que este pasaje nos está queriendo decir o nos está diciendo, nos está animando, es que tú puedes correr a tu sumo sacerdote. Fíjese, cuando Jesús estaba en Getsemaní, esto
Curiosamente, nunca me había fijado hasta que tuve que dar un estudio sobre Getsemaní, una meditación sobre Getsemaní. Y no me di cuenta que en todos los evangelios Cristo les dice esto a sus discípulos cuando Él estaba ahí en agonía, hincado, con el rostro sobre la tierra, pidiéndole al Señor que pasara esa copa de Él. ¿Y por qué digo yo que estaba siendo tentado? Porque Él les dijo a los discípulos, dice en Mateo 26:41, dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí nos dio la clave. ¿Cómo vencer la tentación? Ora. Porque tienes un sumo sacerdote que te pueda traer ayuda oportuna, la ayuda que necesitas en ese momento. Ve al sacerdote, ve lo que tenemos que hacer cuando estemos en una tentación. Señor, necesito tu ayuda, porque estoy siendo tentado por mis propios deseos. Necesito tu ayuda, Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaba de rodillas? Orando, dice, que oraba con gran dolor y gran agonía para ser librado de eso. Y nos dijo a sus discípulos, estaban dormidos, dijo, lo que deben estar haciendo es orar conmigo para que no caigan en tentación. Y lo repite. Y eso para mí, dije, ok, sí es cierto. La verdad de las cosas es que cuando estamos siendo tentados, no oramos. No oramos. Tratamos de resistir. Y entonces dice el Señor, ¿para qué viví yo lo que viví? Pues si no vas a venir para recibir ayuda de mí. ¿Para qué mandó el Señor a Cristo si luego no venimos a Él? No solamente cuando estamos en tentación, sino cuando luego caemos. Cristo nos manda que vengamos a Él cuando estamos en tentación, puesto que de Él es de donde vendrá nuestra ayuda oportuna, porque Él es el que nos puede ayudar, porque Él es el que vivió toda tentación y la venció. Para eso vino en carne, para eso participó de nuestra naturaleza, para poder mostrarse compasivo y misericordioso cuando estamos en tentación. Él es la fuente de ayuda que necesitamos en la tentación. En lugar de nosotros empezar a justificarnos, de empezar a procesarlo y empezar a decir, no es que yo puedo, no es que yo, lo que voy a hacer es que le voy a hablar a un amigo, le voy a decir, estoy en gran tentación. Y el amigo le va a decir, pues no estés en tentación. Confiamos más en un amigo que le voy a hablar para que, oye, cuando estés en tentación, háblame. No, sabes que cuando estés en tentación, clama a Cristo, tu sumo sacerdote. Es lo primero. Si quieres hablarle después a tu amigo, háblale, pero primero clámale al que sí te puede ayudar en el momento oportuno. Ahora, el siguiente punto es que tenemos un sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente. Tenemos un sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente. Dice el versículo 1, dice 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino el que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces el sacerdote es ese mediador entre Dios y los hombres, y su función es mediar entre los dos por causa de los pecados del hombre. Cristo entonces es nuestro fiel representante al ser tomado de entre los hombres, y Él puede interceder efectivamente. Aquí lo interesante es cuáles son las cosas a las que Dios se refiere. Dice, constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. ¿Saben qué son las cosas?
¿Qué es lo que le afecta a Dios? ¿Cuál es el problema de Dios con nosotros? Nuestros pecados. Nuestros pecados son todas esas cosas que hacemos que no van conforme a los intereses de Dios, que no van conforme a los designios de Dios, que no van conforme a su voluntad de Dios. Son todas esas cosas que ofenden a Dios. Es lo que causa la separación, lo que causa la enemistad. Entonces dice, el sacerdote tiene de alguna manera que presentar ofrendas. Tiene que venir con algo delante de Dios para mediar entre Dios y los hombres. Y lo que está haciendo el sacerdote, lo que está haciendo Cristo es interceder a favor nuestro, presentando ofrendas que son agradables a Dios. Nosotros somos esas personas, dice, que por nuestras flaquezas e ignorancia, dice, nos extraviamos y nos desviamos del camino que debemos seguir, ¿verdad? Cristo no está intercediendo por gente buena y perfecta. Cristo está intercediendo por nosotros que nos extraviamos. Nosotros que por ignorancia a veces, ¿verdad? O por gusto, o por debilidad, pecamos y ofendemos a Dios. Entonces un intercesor, dice, está obligado, en el versículo 3, a ofrecer sacrificios y ofrendas. No hay otra manera de mediar entre Dios, el ofendido, y sus enemigos ofensores, a menos de que haya algo que cubra el pecado. Que haya algo que apague el efecto del pecado. ¿Okay? Algo que sea tan significativo que quite el obstáculo del pecado. Si te peleaste con tu novia y la novia te dijo, no te quiero volver a ver en toda mi vida. Y tú dices, si me presento me va a tirar la plancha, o sea, no me va a abrir la puerta. Pero voy a hablarle a un amigo, mi amigo, que es íntimo amigo de ella. Ella no le va a negar abrirle la puerta si él va o si ella va. Y le voy a regalar y le voy a decir que le lleve este ramo de flores. Como pidiendo paz, paz, paz. La otra persona llega, toca el timbre, la novia la ve y dice, cara, es mi amiga. Y abre la puerta. Y esas flores tan bonitas te las mandan. Ay, qué bonitas. Te las mandó tu ex. Pero ya entró, ya habló, ya recibió las flores. Si estaban suficientemente bonitos, a lo mejor dijo, mira, quiere hablar contigo, dale chance. O sea, el regalo, la ofrenda es un regalo que suaviza el pecado. El problema es que el pecado nuestro provoca la ira de Dios. Entonces tiene que haber una ofrenda de tal magnitud que cubra ese pecado. Hoy no vamos a hablar de ese sacrificio. Lo que vamos a hablar es de la labor, solamente de la labor del intercesor. Los intercesores no se presentan sin algo en la mano para suavizar el ofendido. El sacerdote nunca entraba al lugar santísimo, vamos a ver en Éxodo, sin llevar una ofrenda. Nunca. Y tenemos que entender muy bien la función de la intercesión, porque nuestro sumo sacerdote también se tiene que presentar con una ofrenda. Y esa intercesión sacerdotal es perpetua, permanente. Vayan ahí a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y dice así, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. El problema de los otros sacerdotes anteriores, los que no eran como Cristo, es que se morían. Entonces tenían que seguir
habiendo más sacerdotes, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, permanente, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Ya se dieron cuenta del tema perpetuamente y para siempre? Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Una vez para siempre, dice el versículo 27. Y aquí nos dice cuál es esa ofrenda. Dice, Él se ofreció Él mismo, versículo 27. Él mismo se ofreció. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es la ofrenda? ¿Cuál es el sacrificio? Jesús dice, Padre, aquí estoy yo. ¿Te acuerdas todo lo que hice? Lo hice por ellos. Ahora vengo a interceder por Él. Vengo a pedirte compasión, misericordia, perdón. O sea, la posición de Cristo exaltado es que Dios Padre en su misericordia designó a Cristo para que siempre esté a su lado, a su diestra, intercediendo por nosotros, intercediendo por los pecadores. El versículo 25, véanlo de nuevo, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que, noten esas dos palabritas, por medio de Él se acercan a Dios. ¿Se fijaron? Por medio, mediador, intermediario, Él es el medio. Entonces, nosotros nunca nos vamos a relacionar con Dios Padre si no es más que por medio de Cristo, nunca sin Él. Nuestro estado, nuestra necesidad implica que siempre nos vamos a relacionar con Dios por medio de Cristo. Por eso el creyente está unido a Cristo y siempre donde estemos nosotros va a estar Cristo. Y donde esté Cristo vamos a estar nosotros. Nunca sin Cristo. Nunca te acercarás a Dios sin que esté presente Cristo contigo. Con Cristo, nuestro destino con Dios está asegurado. ¿Tienes a Cristo? Puedes acercarte a Dios. Si no tienes a Cristo, aunque vengas a la iglesia, aunque digas me estoy acercando a Dios, yo he escuchado esta palabra también, me estoy acercando a Dios. No, te estás acercando a una iglesia, te estás acercando a la palabra de Dios, te estás acercando a los cristianos. Pero a Dios no te acercas más que por medio de Cristo. Si no tienes a Cristo, lo que tú necesitas, si estás buscando tener una relación con Dios, estás buscando ser libre de la culpa de tus pecados, tú necesitas a Cristo. Al que tienes que clamarle es: Cristo, sálvame. Cristo, ven a mí. Cristo, sé tú mi sacerdote. Cristo, intercede por mí. La salvación es eso. La salvación es Cristo. Ahora, si tienes un fiel intercesor en el cielo, alguien que se interpone entre tú y y Dios, entonces quiere decir que Él está ahí permanentemente para cubrir tus pecados. Esto tiene una gran implicación para aquellos que viven condenados por su pecado o no creen en la intercesión de Cristo, creen que todavía tienen
ellos que resolver el problema de su pecado. Yo me porté mal, yo pequé, yo ofendí a Dios, ahora tengo que ganarme el favor de Dios. Esa es la condenación. Ahora tengo que hacer algo para contentar a Dios. Me porté mal, mañana voy a empezar a leer la Biblia. Voy a empezar a ir a la iglesia. No voy a fallar. O sea, Dios ha de estar contento conmigo porque he estado yendo a la iglesia sin falta todos los domingos. No soy yo, ¿verdad? Es el otro pastor. Esa condenación, hermanos, implica que no estás creyendo en la intercesión de Cristo. No estás creyendo que Él es suficiente. Es imposible. No hay posibilidad de que tú resuelvas el problema de tu pecado. Es imposible que tú quieras quitar la ira de Dios, porque en el intento de querer quitar la ira de Dios vas a provocar más ira de Dios. Pensando que tú de alguna manera tienes algún mérito para ganarte el favor de Dios. No hay manera de llegar a Dios más que por Cristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar a Cristo como nuestro mediador. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios no. Dice, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Pues Dios no. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tú no puedes abogar por tu propia salvación, tú no puedes abogar por tu propio perdón. Y cuando caemos en pecado, muchas veces, ¿verdad? Lo que hacemos, el engaño de Satanás es pecaste. ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios? O sea, Dios ahorita no te puede recibir así. Tienes que hacer méritos, tienes que demostrar que estás arrepentido. Tienes que demostrar que estás realmente dolido. Tienes que cambiar la situación. No puedes ir a la iglesia si te peleaste con tu esposa. No pueden venir a la iglesia si están peleados. ¿Cómo? Es hipocresía eso. Ese es el engaño del diablo para evitar que vayamos a Cristo. O sea, ¿para qué tenemos entonces un sacerdote si no lo aprovechamos? Si todavía nosotros tenemos que buscar la manera de entrarle por un ladito a Dios, ¿verdad? Dios por eso ha designado un sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Proveyó para que tengamos acceso a Él. Para que nosotros vengamos a Él. Y a Él, al sacerdote, le confesamos nuestro pecado. Señor, confieso delante de ti que me peleé con mi esposa, que fui injusto, que me irrité, que le alcé la voz y le dije algo feo. Pero te necesito ahorita. Tú eres el que puedes traer ayuda oportuna a mi vida. Tú eres el que me puedes conceder el arrepentimiento que yo necesito tener. Pero al que te necesito es a ti. No alejarme de ti, sino venir a ti. Corre a tu sumo sacerdote cuando peques. Porque es ahí donde tú puedes resolver tu problema. No lejos de Dios, sino cerca de Él. Ahora, si tú dices, pues si todo lo que tengo que hacer entonces cuando peca es ir a Cristo, pues entonces está fácil, pues es demasiado bueno para creer eso, ¿verdad? Que no tengo yo que hacer algo, que no que tengo que demostrar algo, ¿verdad? Que no tengo que hacer algún sacrificio, alguna obra para poder entonces ya decir que Dios está contento conmigo. La respuesta es no. Entonces, algunos están pensando, pues entonces no pasa nada con pecar. Si tú estás pensando así, déjame recordarte lo que dice Hebreos 10, porque el libro está completo, ¿verdad? No lo estamos viendo todo, pero todas estas cosas las trata el libro. Dice Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados,
sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y dice que aquellos que violan intencionalmente la voluntad de Dios, pensando que al cabo no pasa nada, dice, lo único que les queda entonces ya, dice, están pisoteando la cruz de Cristo y lo único que les queda entonces es el juicio. Yo me lo imagino, no es así, ¿verdad? Pero me lo imagino como si tú tienes a un hijo y el hijo hace una cosa terrible, una travesura de esas terribles, rompió el jarrón de la abuela, donde estaban las cenizas de la abuela, porque andaba jugando al fútbol con el jarrón de la abuela. Y entonces tú estás irritadísimo, enojadísimo. Y viene la mamá a interceder por el hijo. Es que él no sabía que estaban las cenizas de la abuela ahí. Es que tú sabes cómo es fanático del fútbol. Y está pelándolo, o sea, está intercediendo por el hijo. Y el hijo está ahí supuestamente arrepentido. Y entonces cuando el papá dice, pues sí, a ver, déjame hablar con tu hijo. Y ya no está, ya se fue otra vez a andar jugando fútbol. Con otra cosa valiosa, porque le vale gorro. ¿Qué queda entonces? ¿Qué pasa con la intercesión? ¿Qué pasa con el intercesor? Pues ya no queda nada. Si lo está haciendo deliberadamente, quiere decir que no le importa. Y si no le importa, quiere decir que no ha sido redimido por Cristo. Hermanos, si tú pecas y no te duele, y no vas a Cristo, y no te importa, no tienes a Cristo. Porque una cosa que hace el sacerdote es precisamente atraernos a Dios. Y cuando venimos a Él y recibimos el perdón de nuestros pecados, entonces eso es algo dulce para nosotros. Y la transformación que viene a nuestra vida nos lleva a rechazar y repudiar el pecado. Que me lleva a mi último punto, ya se me acabó el tiempo, pero lo voy a leer de todas maneras. Cristo ganó el favor de Dios por su obediencia y nos llama a obediencia. Fíjense cómo termina el pasaje del versículo, en el versículo 7, 5, 7. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está la imagen de Cristo. Él es el modelo. Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Cuando Él estaba orando ahí en Getsemaní, en su obediencia se sometió. Dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia. Versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate bien, esto no quiere decir que Cristo es un intercesor y que libremente vengan todos los que quieran. O sea, yo voy a interceder por ustedes porque los quiero mucho. No, dice, yo voy a interceder por aquellos que quieran honrar a mi Padre. Como Él, dice, fue oído por su temor reverente. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y dice, entonces, Él es fuente de eterna bendición para los que vienen a Él así, buscando la voluntad de Dios y no la de ellos. Ahora, esos que buscamos la voluntad de Dios y no la nuestra, también vamos a ser tentados y necesitamos nuestro sumo sacerdote. Y también vamos a tropezar y vamos a caer y necesitamos nuestro sumo sacerdote. Pero nuestra intención, nuestro deseo supremo, nuestro enfoque es, yo quiero agradar a Dios.
Venir a Cristo, hermano, no es venir a decir, voy a venir a Cristo para ser libre de mis pecados. Venir a Cristo es decir, yo voy a venir a Cristo porque quiero que sea mi Señor, porque quiero someterme a Él, porque quiero entregarle mi vida para que se haga su voluntad en mí y no la mía. Eso es venir a Cristo. Y si tú ya viniste a Cristo, quiero recordarte de qué se trata. Porque tal vez, ¿verdad? Peor en las Navidades que hay tantas distracciones. Se te puede olvidar que esto no es un juego. A Él le costó su vida poder ganar la intercesión y el favor de Dios para ti. Pero eso no quiere decir que entonces nosotros libremente, deliberadamente, vamos a ignorar lo que Él nos manda, lo que es su voluntad para hacer la nuestra. Hermanos, el intercesor nos puso el ejemplo también. Nos puso el ejemplo también. Así como Él se sometió en obediencia, así nosotros nos sometemos en obediencia a Él también. Una oración, si tú estás tentado, ¿verdad? Y con esto termino, es decir, Señor, tú conoces mi condición, en mi debilidad estoy siendo tentado, Señor. Ayúdame. Ahorita necesito tu ayuda para ser libre de esta tentación. Y si peco, Señor, confieso mi pecado delante de ti. Esto que hice es pecado, Señor, esto está mal. Y te lo confieso y te pido que tú intercedas por mí ante el Padre. Y que por tu sacrificio yo pueda restaurar esa relación donde yo he contristado al Espíritu Santo. Pero la oración no debe terminar nomás ahí y decir, ok, gracias por el perdón de mis pecados y yo ya me voy otra vez a hacer mi voluntad. O sea, la tercera parte de la oración debe ser entonces, y Señor, te pido tu ayuda oportuna, tú que eres mi sacerdote, tú que eres mi representante delante de Dios, tú que eres mi ayuda, llévame, condúceme al arrepentimiento y a la obediencia. Porque yo no quiero agraviarte y no quiero pecar deliberadamente. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie.